Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Congress Session. Mi nombre es Lorenzo Castro y aquí estamos con mi colega, mi compañero, Astor Zavala. Hola Lorenzo, buenos días. Un gustazo estar acá y compartir este espacio con vos. En este mismo espacio vamos a charlar y debatir con una especialista, con una comunicadora, la queridísima Paula Navarro. Pero sobre todo, hoy queremos detenernos en una realidad que nos golpea la puerta todos los días, en los estudios y sobre todo en casa. La forma en que consumimos la información cambió para siempre. Y no hablo de un cambio tecnológico superficial, sino que hablo de una mutuación cultural profunda. Durante años nos acostumbramos a pensar que el futuro de la comunicación digital era que estaba por llegar, pero el futuro ya se instaló. No solo se instaló, barrió totalmente con los medios tradicionales. La pregunta que muchos medios e investigadores se hacen hoy en día es sobre qué informar, sino cómo lograr que alguien nos preste atención. En un mundo donde el tiempo y la concentración se han vuelto los recursos más escasos del planeta. Nos encontramos literalmente navegando en lo que los especialistas llaman economía de la atención. Hace 10 años atrás, la principal vía para informarse eran los sitios web o las aplicaciones directas de los diarios. Hoy los jóvenes van directamente a otras plataformas audiovisuales como Instagram, YouTube o TikTok. El peso del creador en las redes del video y el público joven le presta más atención a los creadores de contenidos independientes, con un 51%, que en las cuentas oficiales de los medios de comunicación tradicionales. Apenas alcanza el 39%. De hecho, el consumo casual ya no existe. El ritual de sentarse a leer el diario o mirar el noticiero, el consumo de noticias es incidental o casual. Ocurre mientras se hace scroll o buscando entretenimiento. Y esto no pasa solo en Londres o en Nueva York, pasa acá, en nuestra región. Hace muy pocos días, el diario del Libertador de Corrientes ponía en foco en el debate a replicar un análisis lúcido sobre los especialistas de comunicación digital. No solo es el cambio de matriz en lo que construimos el sentido, ella lo hizo a través de un estudio muy específico. Ella es la licenciada Ana Campuzano. Hoy escribimos menos textos largos y reemplazamos las llamadas por audios de WhatsApp. Reaccionamos con emojis y lo más peligroso es que compartimos contenido en nuestras redes incluso antes de haberlas leído por completo. Vivimos atrapados en pequeños intervalos dispersos de tiempo a lo largo del día. Como bien señalaba la columna que encendió la discusión en Corriente, citando los trabajos La generación ansiosa de Jonathan Haidt, estamos comunicando para las audiencias con esa pequeña fragmentación, con un crecimiento de dificultad para sostener la atención. Esos procesos profundos ya no alcanza con tener primicia o decir algo. El desafío es lograr que ese mensaje encuentre su momento exacto en el medio de un ruido ensordecedor. Bueno, en conclusión, adaptar los formatos al entorno digital no significa licuar el contenido ni transformarnos en meros buscadores de likes efímeros. El verdadero arte de comunicar hoy y el gran desafío de supervivencia para el periodismo y las instituciones es encontrar un equilibrio perfecto entre la velocidad que exige la pantalla y la profundidad que requiere entender la realidad. Una época donde cualquiera puede emitir. Lo valioso ya no es solo llegar primero, lo valioso es lograr permanecer. Además, se presentan muchos datos que muestran que los jóvenes se informan principalmente a través de plataformas, otorgando cada vez menos relevancia a los creadores de contenido. También se reflexiona con el consumo de la rápida incidental y noticias de la dificultad, personas para mantener la atención y contenidos extensos. Dicho todo esto, con esta introducción, le damos la bienvenida a nuestra comunicadora, a nuestra especialista, la queridísima y fabulosa Paula Navarro. Para desmenuzar este escenario y entender cómo funcionan estas nuevas objetividades y debatir si los medios estamos listos para el cambio de era, ya estamos en comunicación con nuestra invitada del día, Paula Navarro, una especialista en la materia. Paula, muy bienvenida. Gracias por tus minutos que nos brindaste en este espacio para poder dialogar un rato,
respondernos a algunas dudas que tenemos. Y bueno, nada, si le parece, arrancamos con las preguntas. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias. Qué lindo que puedan estar reflexionando juntos, en grupo, en este espacio curricular y en lo que tiene que ver con las condiciones de producción, de realización en los medios de comunicación tradicionales y también en los no tradicionales. Me parece muy bien. ¿Le parece que vayamos arrancando con las preguntas? Por supuesto. Bueno, arrancamos con una pregunta. ¿Estamos ante audiencias que perdieron la capacidad de profundizar o somos los comunicadores propios los que no estamos sabiendo hablar sus nuevos lenguajes? Bueno, la pregunta puede dividirse como justamente en las dos etapas en donde uno piensa la comunicación, ¿no? Una es la etapa de la producción, es decir, donde tenemos que mirar los comunicadores y los periodistas para producir contenidos. Allí está este escenario que fue como casi una tormenta, podríamos decir, sin aviso, que vino a interrumpir las lógicas que ya estaban en camino y que fue la presencia de la inteligencia artificial. Es decir, la presencia de la inteligencia artificial desvió a las audiencias de los tráficos, digamos, habituales que había en la www. Y en donde, precisamente, los comunicadores, los periodistas, los productores de contenidos, teníamos la forma de monetizar, de pensar y de hablarles a nuestras audiencias. Entonces, un foco es ese. Sí. El otro tiene que ver con los estudios de audiencia o los estudios de recepción, en donde debemos mirar, debemos investigar, debemos tener, digamos, datos, porcentajes, métricas, engagement, todo lo que tiene que ver con la vinculación de conocer ya no la segmentación que hace falta al momento de pensar una producción, un contenido, sino casi diríamos la fragmentación, ¿no? Entonces ya casi que ese paradigma de la segmentación, que fue un paradigma que es ya tradicional en la comunicación social, pasa al paradigma de la fragmentación e incluso de la hiperfragmentación. Entonces, son como las dos puntas de una cuerda en tensión permanente, que es la producción por un lado y el consumo o la recepción por el otro, ¿no? Allí está la decisión de quienes producimos contenidos y esa latencia permanente de estar atentos a, cómo definir, cómo pensar estrategias. Las estrategias son globales, las estrategias son una mirada integral, casi sistémica, ¿bien?, de los lugares a donde nos vamos a dirigir, de los comportamientos que nosotros queremos englobar en esa estrategia, y luego vamos a definir con qué tácticas, es decir, las tácticas están aplicadas a diferentes tipos de herramientas que están vinculadas también a esos diferentes canales de distribución para hablarle a esas audiencias. Basándonos en esas audiencias, ¿usted cree que estas nuevas generaciones buscan información o buscan identificación con quienes la comunican? También las dos cosas, ¿no? Lo que está pasando con los medios de comunicación es que cada vez se ingresa a los medios de comunicación de manera incidental. Esto tampoco es nuevo, pero se ha profundizado, ¿no? Es decir, no es que las nuevas audiencias no buscan informarse, sino que tal vez la información, el dato, la situación, a veces decimos el cotilleo le llegó a través de algo que no es el sitio web nativo digital de un medio de comunicación o de un periodista o de un comunicador, pero que luego ingresa a ese medio, a ese sitio o a esa red social para poder informarse. Entonces yo creo que lo que ha cambiado, lo que está en crisis, no es el periodismo, no es la comunicación, sino que lo que se ha profundizado aún más es la crisis del modelo de negocio del periodismo y de la comunicación. ¿Por qué? Porque irrumpió la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo que hace, según un informe de Reuters Institute del año 2025 y del año 2026,
es a través de entrevistas a líderes de 51 países, 280 líderes de 51 países, dicen que lamentablemente ahora justamente las audiencias es como que cruzan un puente, van directamente a la IA, entonces todo lo que tiene que ver con el tráfico de la monetización para llegar también a esas audiencias y del tráfico de los contenidos es como, usando un término así coloquial, nos puentean, ¿sí? Entonces, pasan por alto esos sitios web propios, ¿no?, de la comunicación o de los productores de contenidos y van directamente, y los que usan los datos, la monetización, son las Big Tech, ¿no? Es Facebook, es Amazon, es Google. Entonces, nos está pasando eso. Por eso digo que hay que mirar más, hay que investigar más, hay que tener mayor información acerca de esa hiperfragmentación de las audiencias, pero eso se hace con mejor información, con mayor contexto, con más periodismo y comunicación situada. Es decir, hoy las agendas son locales, es decir, son globales, pero analizadas con la lupa local. Entonces, ahí está el valor que hay que, encontrar para los medios de comunicación, digamos, situados. Nos situamos en Villa María, en una carrera de comunicación social y de tecnicatura universitaria en periodismo. Ahí está, digamos, esa oportunidad. Ya vimos la amenaza, ya conocemos la amenaza, pero tenemos muchas oportunidades también. Bueno, con respecto a esto de las audiencias, ¿no? Un poco, y para la gente que nos está mirando, ¿te parece si vemos un video sobre la psicología de las audiencias? Por supuesto. Listo. Bienvenidos a esta breve clase sobre estrategias y herramientas digitales de la comunicación. Hoy exploraremos el comportamiento y la psicología de las audiencias digitales, así como la planificación y la ejecución de estrategias efectivas. Comprender a nuestra audiencia y planificar adecuadamente son esenciales para el éxito en la comunicación digital. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión clara y práctica de estos temas para mejorar sus habilidades estratégicas. Comencemos con los factores que influyen en el comportamiento de las audiencias digitales. Los factores demográficos incluyen la edad, género, ubicación y nivel educativo de nuestra audiencia. Los factores psicográficos consideran los intereses, valores, estilos de vida y personalidades. Los factores tecnológicos abordan el acceso a dispositivos y plataformas, así como las habilidades digitales de los usuarios. Finalmente, los factores culturales y sociales tienen en cuenta las influencias culturales y del entorno social en el comportamiento de la audiencia. Las emociones juegan un papel crucial en la percepción y el comportamiento de las audiencias digitales. Una experiencia de usuario positiva es vital para mantener el interés y lealtad del usuario. Crear contenido que apela a las emociones puede aumentar significativamente el engagement. Por ejemplo, campañas exitosas que han apelado a las emociones incluyen anuncios conmovedores que cuentan historias personales. Estos ejemplos demuestran cómo las emociones pueden influir en el éxito de una estrategia de comunicación digital. Pasemos a la creación de planes estratégicos de comunicación digital. Primero debemos definir objetivos claros y medibles. Luego identificamos y segmentamos nuestra audiencia objetivo. Desarrollamos mensajes clave y un posicionamiento adecuado. Seleccionamos las plataformas y canales más efectivos para alcanzar a nuestra audiencia. Finalmente, creamos un calendario de contenidos para planificar y programar nuestras publicaciones. Este enfoque estructurado garantiza que nuestras estrategias sean coherentes y efectivas. La medición y el análisis de audiencia son cruciales para evaluar el éxito de nuestras estrategias. Identificamos KPIs relevantes como la tasa de clics, el engagement y la conversión. Utilizamos herramientas de análisis como Google Analytics, Facebook Insights para recolectar datos. Interpretamos estos datos para identificar áreas de mejora y optimización. Hacemos ajustes y mejoras continuas basadas en el análisis de resultados, asegurando que nuestras estrategias evolucionen y mejoren con el tiempo. Para concluir, hemos explorado los factores que influyen en el comportamiento de las audiencias digitales, la importancia de las emociones y experiencias del usuario y cómo crear y medir planes estratégicos de comunicación digital. La planificación estratégica y el análisis de audiencias son fundamentales para una comunicación digital efectiva.
Bueno, con respecto a este video, ¿no? Sobre la psicología de las audiencias, queremos saber un poco si estamos ante una crisis de atención o ante una nueva forma de prestar atención. Bueno, como comunicadora no podría responder desde el punto de vista de la psicología de las audiencias, sino de pensar en esto que planteaba el video de la experiencia del usuario, ¿no? Planteamos allí, y lo decíamos antes, como que hay distintas formas de estudiar a las audiencias, y una tiene que ver con la lógica del consumo, que es más cuantitativa. La otra tiene que ver con los estudios de recepción, que allí ingresaría esto de la experiencia del usuario, pero más vinculada a las emociones, que también lo plantea el material audiovisual. Es decir, esos son estudios mucho más complejos que se realizan a través de grupos focales, de investigaciones de tipo cualitativas, en donde generalmente, quienes producimos contenidos, tal vez no tengamos las herramientas, hablo herramientas y recursos a veces económicos, para poder desarrollar esas investigaciones y conocer la psicología de las audiencias. Es algo muy interesante que se hace sobre todo en las universidades nacionales, en las universidades privadas, en las fundaciones, en donde hay un interés por conocer esas audiencias, pero también hay fondos y recursos económicos para conocerlas. Entonces, en realidad, no podría yo responder acerca de la psicología de esas nuevas audiencias, pero sí que muchos de estos estudios que nombrábamos recién de universidades, de ADEPA, de FOPEA, incluso del Reuter Institute, están hablando de que lo más importante para esas audiencias es cómo contamos las historias, es decir, recuperar esa autenticidad, esa unicidad en la forma en que se relata algo, en la forma en que se cuenta algo. Allí está en donde las audiencias, e incluso esas audiencias hiperfragmentadas, encuentran algo porque sienten y viven esa experiencia de audiencia o de usuario, incluso de prosumidor, como algo que luego procesan, resignifican, y allí también volvemos a los estudios de recepción, y la vuelven a narrar. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que hacer como comunicadores es, y a quienes tenemos además la doble responsabilidad de formar a periodistas y a comunicadores, es enseñar, compartir nuevas experiencias, nuevas formas de preguntar, cultivar y sembrar buenos preguntadores y preguntadoras, y sobre todo también volver, casi les diría esto de el fogón, de contar historias alrededor de un fogón, le digo, como si fuese una analogía o una imagen simulada, pero es recuperar eso del relato, de la narración, de la conversación, del compartir, y de hacer vivir a nuestras audiencias esa experiencia de un relato único para esa persona o para esas personas. Yo creo que por allí va esto de resignificar la forma en que contamos las historias. Bueno, muchas gracias, Paula, por venir hoy en día y darnos toda esta información importante para el público que nos está viendo y sepa un poco cómo funciona este comportamiento que vemos en la audiencia hoy en día. Muchas gracias y gracias por venir. Te agradecemos, Paula. A ustedes, Astor, Lorenzo, un placer siempre poder encontrarnos en el aula y en estos espacios de discusión sobre la comunicación y el periodismo. El placer es nuestro, muchas gracias. A ustedes. Bueno. Bueno, para dar una reflexión final, este tema plantea el desafío que enfrentan los medios y proyectos comunicacionales para adaptarse a estos cambios, encontrando un equilibrio entre la velocidad de las plataformas digitales y la profundidad necesaria para comunicar e informar de manera efectiva. Bueno, llegamos al final de esta edición de la Congress Session. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de la pantalla. Y nada, nos estaremos viendo en nuevas ediciones, nuevas historias, análisis que vengan más adelante. Muchas gracias.